No soy un hacker experto de esos que salen en las películas con capucha, ni un genio de la informática. Soy solo un tipo normal que no conseguía trabajo y que terminó en una oficina sin ventanas en el centro de la ciudad, destruyendo la vida de ancianos con un guión impreso y un teléfono barato. Llegué ahí por un anuncio en Facebook que prometía comisiones altas en dólares, sin experiencia previa, contratación inmediata. Cuando tienes el alquiler vencido y la nevera vacía, no haces muchas preguntas sobre la legalidad del asunto. El lugar parecía una oficina normal por fuera, en un edificio viejo del centro, pero adentro era un hormiguero de ruido, olor a café barato y cigarrillo electrónico, con filas interminables de escritorios pegados unos con otros. El supervisor, un tipo que usaba relojes falsos y hablaba gritando, nos dijo el primer día: aquí no vendemos productos, vendemos miedo y soluciones. Si logran asustarlos, logran la venta. Nuestro trabajo no era vender aspiradoras ni seguros reales. Nuestra misión era llamar a listas de números filtrados, bases de datos compradas en el mercado negro, con información de personas mayores de 70 años. El guión era simple, pero perverso. Nos hacíamos pasar por agentes de seguridad de su banco. Les decíamos que había un movimiento sospechoso en su cuenta y que necesitábamos verificar sus datos para proteger sus ahorros. Al principio me sentía mal, pero el ambiente en la oficina te lava el cerebro. Todos celebraban cada estafa como si fuera un gol en la final del mundial. Había una campana que sonabas cada vez que le sacabas los datos de la tarjeta a alguien. Buena esa, campeón. Le sacaste la pensión completa a la vieja, gritaban mis compañeros, y te daban palmadas en la espalda, mientras el supervisor te pasaba un billete de $100 en efectivo como bono instantáneo. Aprendí a detectar las voces vulnerables. Si contestaba a alguien joven o con voz firme, colgaba de inmediato. Buscaba esa voz temblorosa, confundida, esa voz de abuelo que está solo en casa y que se asusta fácil con la tecnología. Me convertí en un actor experto. Podía fingir ser amable, paciente, el buen muchacho del banco que solo quería ayudar. Les preguntaba por sus nietos, por el clima, ganaba su confianza antes de dar el golpe. Doña Marta, no se preocupe, yo le ayudo paso a paso. Solo dígame los números que ve en la parte de atrás de su tarjeta para bloquear a los ladrones, les decía con mi voz más suave. Y ellas, las doña Marta, las doña Carmen, las doña Teresa, me los daban. Me daban la llave de sus ahorros de toda la vida, creyendo que yo era su salvador. La justificación que nos dábamos entre nosotros era asquerosa, pero efectiva. Ese dinero igual se lo van a gastar en tonterías o se lo van a quedar los hijos cuando se mueran. Mejor que lo aprovechemos nosotros que somos jóvenes y tenemos hambre. El dinero empezó a entrar rápido. Me mudé a un apartamento mejor. Me compré ropa de marca. Salía a comer a restaurantes caros. Me sentía exitoso, ignorando que mi éxito estaba construido sobre las lágrimas de gente que no podía defenderse. Pero la realidad te golpea cuando menos te lo esperas. Un martes por la tarde, me conectaron con una señora llamada Elvira. Elvira tenía una voz dulce, muy parecida a la de mi propia abuela. Cuando le dije el discurso del intento de robo en su cuenta, no se asustó. Se puso a llorar en silencio. «Ay, joven, por favor ayúdeme», me dijo entre sollozos. «Ese dinero es para la operación de cataratas de mi esposo. Si nos roban eso, él se queda ciego». En ese momento, cualquier ser humano con alma hubiera colgado. Pero yo tenía al supervisor caminando detrás de mí, mirándome la pantalla, presionándome para cerrar la venta. Tragué saliva, sentí un nudo en el estómago y seguí con el guión. «Tranquila, señora Elvira, justamente para eso la llamo, para blindar esos fondos. Necesito que hagamos una transferencia temporal a una cuenta segura del banco». Ella me obedeció, me dictó los códigos, siguió mis instrucciones paso a paso con una confianza ciega. Yo tecleaba los números y veía en mi pantalla como la barra de carga transfería $2,000. $2,000 que eran la vista de su esposo. Cuando la transferencia se completó, sonó el sonido de aprobado en mi computadora. Elvira me dijo: «Gracias, hijo, que Dios te bendiga, eres un ángel». Esa frase, «que Dios te bendiga», me cayó como un balde de ácido hirviendo. Acababa de dejarla en cero. Acababa de condenar a su marido a la ceguera, y ella me estaba bendiciendo. Colgué la llamada y me quité los auriculares. Sentí que me faltaba el aire. Corrí al baño y vomité el almuerzo. Me miré al espejo y vi a un monstruo. No vi al joven exitoso, vi a un parásito. Ese día no pude volver a sentarme en el escritorio. Me inventé que me sentía mal y me fui a casa. Pero el sonido de la voz de Elvira no se iba de mi cabeza. Intenté dormir y no pude. Intenté gastar el dinero
y me daba asco. Cada billete que sacaba de mi cartera sentía que estaba manchado. Al día siguiente, volví a la oficina, pero no para trabajar. Tenía un plan estúpido, arriesgado, pero necesario para poder vivir conmigo mismo. Sabía que el sistema del call center tenía una falla. Los registros de las víctimas se guardaban en una carpeta compartida antes de ser enviados a los lavadores que movían el dinero a cuentas en el extranjero. Entré temprano, antes que el supervisor llegara. Me senté en mi computadora y busqué el registro de Elvira. Ahí estaba su número, su dirección y el monto robado. No podía devolverle el dinero electrónicamente. El sistema no me lo permitía. Pero tenía algo mejor. Tenía mis ahorros en efectivo. El dinero sucio que había ganado en los últimos 3 meses estafando a otros. Anoté la dirección de Elvira. Era en un barrio modesto, al otro lado de la ciudad danesa. Tarde renuncié. Le dije al supervisor que el trabajo no era para mí. Él se rió. Me dijo que era un débil y que me iba a morir de hambre. Vete, perdedor. Hay 10 esperando tu silla afuera, me gritó. Salí de ese edificio y sentí que respiraba aire puro por primera vez en meses. Fui al banco, saqué todo lo que tenía, metí el dinero en un sobremanila y tomé un autobús hacia la dirección de Elvira. Cuando llegué a su casa, era una vivienda humilde, con un jardín pequeño y cuidado. Vi a un señor mayor sentado en el porche, con gafas oscuras, escuchando la radio. Era el esposo. Me temblaban las piernas. No podía tocar la puerta y decir: hola, soy el que los robó ayer. Iba a ir preso y probablemente le daría un infarto a la señora. Escribí una nota rápida en el sobre en error del banco. Devolución de fondos con intereses. Disculpe las molestias. Era una mentira, pero una mentira piadosa. Deslicé el sobre por debajo de la puerta, toqué el timbre 2 veces y salí corriendo. Me escondí detrás de un árbol en la esquina. Esperando, vi salir a Elvira. Se veía más vieja y cansada que como sonaba por teléfono. Vio el sobre, lo abrió y vi cómo se llevaba las manos a la boca. Cayó de rodillas en la entrada, llorando y gritando: viejo, viejo, mira esto. El esposo se levantó como pudo y se abrazaron. No escuché lo que decían, pero vi el alivio en sus cuerpos. Les había devuelto su dinero, más un extra de lo mío. Regresé a mi casa sin un peso en el bolsillo. Tuve que volver a comer arroz con huevo. Tuve que vender la ropa cara para pagar el alquiler del mes siguiente. Volví a ser pobre, pero esa noche dormí como un bebé. Sin embargo, la historia no termina con un final feliz de cuento de hadas. Yo me salvé, pero el call center sigue ahí. Sé que siguen operando. Sé que mis ex compañeros siguen tocando esa campana maldita cada vez que engañan a alguien. Sé que hay miles de Elviras que no recuperan su dinero. He intentado denunciarlos anónimamente, pero estos lugares son como hidras. Cierran una oficina y abren 2 más a la semana siguiente con nombres diferentes. La policía a veces está comprada o simplemente no tiene recursos para rastrear delitos informáticos. Les cuento esto porque necesito que entiendan algo. El enemigo no siempre tiene cara de malo. A veces tiene una voz amable. Te llama por tu nombre y te dice exactamente lo que quieres escuchar. Si tienen padres o abuelos, por favor, hablen con ellos. Díganles que el banco nunca llama para pedir claves. Díganles que el miedo es la herramienta de venta de los estafadores. Pongan una palabra clave: familiar. Si alguien llama diciendo que es un sobrino en problemas, que pregunten la palabra clave. Yo fui parte de esa maquinaria de destrucción. Fui un depredador de ancianos, y aunque intenté reparar mi error con Elvira, sé que tengo una deuda con el universo que no se paga con dinero. Ahora trabajo repartiendo paquetes. Es un trabajo duro, físico. Gano poco, pero es honesto. Nadie llora cuando le entrego una caja. Al contrario, sonríen. Y esa sonrisa vale más que cualquier bono en dólares sucio. A veces paso por el centro y veo a chicos jóvenes vestidos de oficina, fumando nerviosos afuera de esos edificios viejos. Y sé exactamente lo que están haciendo. Me dan ganas de gritarles, de decirles que salgan de ahí antes de que pierdan su alma. Pero sé que el hambre es mala consejera y que el dinero fácil es adictivo. Esta es mi verdad anónima. Fui un estafador telefónico, un ladrón de esperanzas. Y si estás escuchando esto y trabajas en uno de esos lugares, ansalte. Ahora, no vale la pena. Ese dinero que te gastas el fin de semana en fiesta es la medicina de alguien, es la comida de alguien. Y te juro que la vida te pasa factura tarde o temprano. Espero que mi confesión sirva de alerta. No confíen en el teléfono, cuelguen, verifiquen, protejan a los suyos. Gracias por escucharme. Necesitaba sacarme este veneno de adentro.